Bien, pues vamos a estar muy atentos a aquello. Pero preste atención porque a partir del 1 de abril el gobierno decretará alerta sanitaria ambiental en la región metropolitana para enfrentar la contaminación característica del invierno. Esa medida se aplicará hasta el 31 de agosto. Permitirá activar estrategias de excepción en caso de detectarse alta polución. En CNN Chile queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué significa esta nueva disposición para hacer frente a el periodo más crítico ambiental en la región metropolitana, que es el invierno? Justamente el año pasado, cuando entramos al gobierno, teníamos dos opciones para, por ejemplo, abordar la contaminación del sur, que sabíamos que era bien grave. Y decretamos alerta sanitaria en conjunto con el Ministerio de Salud, que es una atribución de ellos, para poder tomar medidas excepcionales que fueron bien exitosas. Redujimos en 25.000 casos de consultas médicas por enfermedades respiratorias, de acuerdo al Ministerio de Salud. Nuestras estadísticas son que redujimos alrededor de 250 casos de mortalidad prematura asociada a contaminación atmosférica por esta medida. Entonces, fue exitoso. Bajamos entre 20 y 25% la contaminación. Los mismos criterios son los que se mantienen para Santiago, en el sentido de que nosotros vamos a tener un plan de descontaminación nuevo vigente a partir del año 2016, lo que significa que tenemos que tener medidas para descontaminar hoy día, sabiendo que tenemos hoy día un estándar más exigente para la calidad de aire. Esto no significa que haya empeorado el aire, sino que esos días que mucha gente se preocupaba por qué no hay medidas, hoy día, esos días que el aire era más pesado, esos mismos días, 48 días al año, si se repite lo mismo el año pasado, vamos a tener medidas disponibles para proteger la salud de los santellinos. ¿Y eso en qué se traduce en la disposición que tengan que tener los habitantes de la región metropolitana ante las nuevas medidas? ¿Van a ser medidas más estrictas? ¿Van a ser más frecuentes? ¿Qué significa en términos prácticos? Son más bien más frecuentes en el sentido de que, por ejemplo, alertas ambientales, cuando se prohíben los calefactores a leña, en este caso certificados y de pellet, eso va a ocurrir cerca de 30 veces. El año pasado ocurrió cerca de 8 veces. Mucho más frecuente. La restricción vehicular, por ejemplo, a vehículos con sello verde, que incluye vehículos diésel, camiones, también, no solamente catalíticos. ¿Los catalíticos? ¿Ya? También eso estamos hablando de cerca de 14 veces, lo que significa que una casa típicamente va a tener que paralizar, si es que se repiten las condiciones del año pasado, alrededor de 3 veces este invierno. ¿Y eso es porque cambió la medición, la forma de medición? Justamente. Y usted nos explica, porque se hablaba de la medición del material particulado 2,5, que es más fino, a el MP10. ¿Qué significa? Básicamente, el material particulado grueso era lo que se reguló por muchos años y conforme se fue conociendo que era más agresivo la parte más fina, se empezó a regular a lo largo del mundo. Estos planes de descontaminación vigentes en PM2,5 son recientes en todo el mundo. Si uno va viendo, por ejemplo, en París, recién ahora están tomando algunas medidas para descontaminar y eso tiene que ver que uno bajó la vara para hacerlo mucho más exigente y esos son los días que realmente el día está malo. Entonces, el año pasado hubo cerca de 12 episodios de críticos en material particulado grueso. Habían 48 en material particulado fino. El aire no empeoró este año ni el pasado. Simplemente nosotros vamos a tomar medidas más frecuentes porque son necesarias para poder evitar enfermedades respiratorias en el Gran Santiago. Pero de eso también se necesita muchísimo de la comprensión de los habitantes de la ciudad, porque aquellos que, por ejemplo, circulan e hicieron la inversión de tener un vehículo catalítico o convirtieron su auto, van a tener más días que dejarlo en casa. Sí, básicamente un vehículo catalítico hoy día tiene una revisión técnica. No todos los autos catalíticos son iguales en cuanto a sus emisiones. De hecho, nuevamente, la zona del sello verde incluye camiones, incluye furgones, incluye camionetas diésel que contaminan bastante. Entonces, en general, y también lo que emite los de material particulado de un auto catalítico puede ser bajo, pero los precursores del material particulado fino que emiten dióxido de nitrógeno es bastante importante. Además, también a donde se respira, a donde se emite esto, es donde la gente circula. Por lo tanto, un tema de exposición, es importante que haya mucho menos emisiones a donde la gente pueda exacerbar su enfermedad respiratoria. En ese sentido, vamos a actuar preventivamente y eso también facilita que el transporte público se acelere. El año pasado tuvimos una emergencia ambiental decretada. En ese momento, la velocidad a la cual pudieron circular los buses de Transantiago aumentó y disminuyó en una parte la cantidad de autos que están circulando. Entonces, esto también va beneficiando el transporte
transporte público y justamente el Ministerio de Transporte va a fortalecer vías exclusivas para poder facilitar el transporte público en esos días. Pero también son los días que la contaminación es bien extrema, entonces yo creo que cada uno tiene que entender hoy día que la contaminación atmosférica en Santiago, si bien se ha reducido en casi 2/3, nos queda mucho para que el aire esté limpio. Si nosotros queremos ver un aire limpio, que nuestros niños no se estén enfermando constantemente como el invierno ocurre, necesitamos cada uno tomar una medida para poder descontaminar. Aunque eso signifique un sacrificio para los habitantes en buenas cuentas. Justamente, pero son 50.000 casos de enfermedades respiratorias que nosotros queremos evitar este invierno, significativa, y 500 mortalidades prematuras. Entonces acá igual está en juego la vida de las personas. Sin duda, yo quiero avanzar porque nos quedan muy pocos minutos para preguntarle cuánto de la contaminación del aire o las emisiones de estas partículas vienen de la emisión de los automóviles, en este caso, ¿cierto?, de los ciudadanos, y cuánto vienen de las empresas. Sí, hoy día ¿Cuáles son las medidas también para ellos, si es que se van a endurecer? Justamente, también tenemos un endurecimiento de las medidas, la frecuencia de la aparición de fuentes fijas. Hoy día tenemos 3/3 más o menos de fuentes, leña residencial, 1/3 de las emisiones. En este año hemos prohibido todas las estufas a leña que han sido compradas con anterioridad al año 2014, es decir, casi 99% de las estufas a leña están prohibidos su uso en región metropolitana todos los días del año. Después, por lo tanto, pensamos que las emisiones bases deberían bajar significativamente. Alrededor de 1/3 es lo que son las fuentes móviles, en las cuales sumamos buses de transporte rural, camiones, camionetas, vehículos particulares, taxi y colectivo, y finalmente la industria cerca de 1/3 más, en la cual hay un aporte significativo de precursores de material particulado que causan estas enfermedades respiratorias. Por lo tanto, las medidas y el esfuerzo va a ser compartido por estos 3 grandes emisores. Bien, pues queremos agradecer su paso por CNN Chile en una jornada bastante noticiosa. Sí, muchas gracias. Nosotros despedimos la presente edición de Es Noticia. Siga junto a la compañía de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos a las 4 de la tarde en Sala de Noticias, pero si hay noticias en desarrollo, interrumpimos para llevársela en vivo. Será hasta entonces.